Feliz sábado, hermanos. Sean todos bienvenidos al siguiente estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos, antes de comenzar con este estudio, a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición y la dirección de Dios en esta tarde. Oremos. Padre bendito, que su morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado es su bendito nombre, Señor. Le damos la honra y la gloria porque sabemos que usted está en medio de nosotros. Gracias por prestarnos y regalarnos de su Espíritu Santo. Permita pues que sus santos ángeles nos acompañen durante este estudio de su palabra, que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder entenderla y no solamente ser oidores de su palabra, sino que además hacedores. Señor, quédese en medio de nosotros y que lo que estudiemos sea de edificación para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús le agradecemos todo y le pedimos estos favores juntamente con el perdón de nuestras faltas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un tema pues indispensable para la vida cristiana, y es importante mencionar que, como lo hemos visto anteriormente desde el Génesis, sabemos que Dios es el creador de todas las cosas que subsisten y todas las cosas que vemos, cosas bonitas, ¿verdad? La creación, hablando acerca de las plantas también, todo ser vivo, todo fue creado por nuestro Dios. Pero sabemos además que todo lo que vemos o todo lo que de alguna manera obtenemos es por un precio. Todo tiene un precio en este mundo. Y, por ejemplo, podemos mencionar pues un sinfín de cosas, ¿verdad? Si hacemos una lista y las enumeramos, no acabaríamos, yo creo, de enumerar pues todas las cosas que pues tienen un precio y que sin lugar a duda, como existimos en este mundo, tenemos que hacer un pago de ellas para poder obtenerlas. Por ejemplo, la vestimenta, incluso el mismo alimento, pues tiene que ser pagado para poder adquirirlo. Todos los utensilios o todos los que vemos en este lugar es debido a que tuvimos que hacer algún pago. Pero, sin embargo, sabemos también que gracias al favor de nuestro Dios y gracias a su ayuda, es como nosotros podemos adquirir esas cosas. Sin embargo, es importante mencionar que debemos también, además de pagar por algún material, también todas las cosas tienen su costo alguno. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos ponemos a pensar, cuando nosotros en la vida empresarial vamos a laborar, pues también necesitamos esfuerzos para lograr nuestros objetivos. En una empresa, si bien sabemos que todos los activos es todo aquello que tiene un valor monetario. Y un ejemplo de esto está que el tiempo es uno de esos activos. En las empresas el tiempo es una fuente muy valiosa de la que se tiene que aprovechar. En la vida cristiana también es algo indispensable. A lo mejor no lo vemos como el dinero como tal, pero sí hacemos tesoros, pero ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Cuando hablamos del aprovechamiento del tiempo y de si hacemos un buen uso de él. En esta tarde vamos a hablar, el tema central es el costo de un buen discípulo. Es lo que vamos a estudiar en esta tarde y más que nada quiero invitarles primeramente, vamos a buscar Lucas en el capítulo 14 y vamos a centrar nuestro tema en los versículos del 25 al 35.
Pero primeramente es importante definir qué es un discípulo. Un discípulo, si lo buscamos en el diccionario, nos dice que es una persona que recibe enseñanzas de un maestro, ¿verdad? Es un aprendiz. Es como en la escuela. Toda escuela tiene alumnos, pero también tiene maestros. Maestros que enseñan a los mismos alumnos. Pero si ese alumno no sigue al pie de la letra cada enseñanza que el maestro le enseña, pues difícilmente este aprendiz pues va a poder hacer bien las cosas. Si solamente lo escucha, pues solamente va a ser un oidor, pero si lo pone en práctica va a ser un hacedor, ¿verdad? Entonces, para que exista un discípulo, en este caso es un seguidor, debe de existir y es necesario que exista un maestro, en este caso que es el líder. Si lo vemos por el lado cristiano, pues sabemos quién es nuestro maestro, quién es nuestro líder, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el seguidor, en este caso, o el alumno, pues son los discípulos, ¿verdad? Entonces, ya una vez definido la palabra discípulo, vamos a ir entonces ahora sí a Lucas 14, versículos 25 al 35. ¿Lo tenemos todos? San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 35. Dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 25. Grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuevamente hace mención, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Luego dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo y ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y los que lo vean se burlen de él. Versículo 30, diciendo: este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, teniendo que ir a la guerra contra otro rey, no considera primero si puede enfrentar con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está aún lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Ya no sirve para la tierra ni para el estercolero, sino que la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Aquí en este fragmento que hemos leído, en estos versículos, vemos que se menciona 3 veces el discipulado. Pero vemos que fue de una manera distinta. ¿De qué forma? Lo vemos en el versículo 26, que nos dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa, hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere significar que no amemos a los demás, ¿verdad? O que, pues sí, que amemos más a nuestra familia. Dios quiere que lo amemos primeramente a Él antes que a cualquier otra persona. Pero, como les mencionaba, esto ahora sí que no nos dice o no significa que no amemos a los demás. ¿Por qué? Lo confirmamos en Juan, capítulo 13, no pierdan de vista, por favor, Lucas 14, pónganle un separador y vayamos a Juan, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 34 y 35. Dice así: un
mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis así como yo os he amado. Y el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Amén, ¿verdad? Y lo confirmamos. Si regresamos a Lucas nuevamente, Lucas 14, en el versículo 27, nos dice claramente que el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Nuevamente lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues negarnos a nosotros mismos, dejar el yo por un lado y siempre centrarnos o centrar a Cristo en nuestra vida para que sea el primero en todo lo que queramos hacer. Y posteriormente en el versículo 33 dice, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y vemos claramente por los ejemplos que aquí menciona, ¿verdad? Y pues claramente lo vemos aquí, que debemos de renunciar a todo aquello que nos impide estar cerca de la presencia de nuestro Dios. Juntamente con esto vamos al capítulo 9 y vamos a darle lectura a los versículos 23 al 25. En Lucas 9, versículos 23 al 25. Ahí mismo dice, ¿verdad? Como su título dice, lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios así, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Amén, ¿verdad? Qué hermosas palabras nos enseña esto. Y regresando a la lectura que hicimos en Lucas 14, es importante notar que desde el versículo 25 vemos ahí que dice que una gran multitud se acercó a Jesús, ¿verdad? Y si lo vemos de esa forma también, nosotros somos parte de esa gran multitud. Y el Señor nos está diciendo, ¿quieres seguirme? ¿De verdad quieres seguirme? Y finalmente, en el versículo 35 de ese mismo capítulo del 14, dice que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Pero anteriormente estaba escuchando la predicación anterior y vemos que no solamente tenemos que ser oidores, ¿verdad? Lo mejor sí aquí nos dice, ok, esto es lo que te va a costar seguir a Cristo, pero sí, ya me escuchaste, ahora hazlo, ¿verdad? Tenemos que ser también hacedores de la palabra de Dios y eso lo confirmamos en Santiago, si queremos ir, en el capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Amén, ¿verdad? Dice así, pero sed cumplidores de la palabra y no solo oidores, engañaos a vosotros mismos, ¿verdad? Nos confirma una vez más lo que nos dice o lo que nos quiera dar a entender la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Nuevamente vamos a pasar, quiero invitarles a buscar Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, en los versículos 31 y 32. Amén, ¿verdad? Dice así, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad
y la verdad os libertará. En medio de este mundo lleno de tinieblas, Dios nos ha rescatado de la inmundicia, ¿verdad? Y ha permitido que seamos antorchas de la luz que Dios mismo nos ha brindado. Entonces, de nosotros ahora sí que depende si queremos ser libertados con la palabra de nuestro Dios. Y aquí mismo nos dice que tenemos que permanecer en la palabra para que seamos realmente discípulos de Cristo. Si solamente queremos ser aprendices, pero a medias, pues lo podemos hacer. Podemos ser solamente a lo mejor miembros de una iglesia, pero si no llevamos a cabo toda esa enseñanza, pues nos vamos a quedar hasta ahí agotados y no vamos a medir realmente lo que significa la salvación. Pasando a lo siguiente, hay algo importante también por mencionar, también en el mismo Lucas. Vamos a ir al capítulo 9, versículos 57 al 62. ¿Será fácil seguir a Cristo? Yo creo que cada uno tiene una respuesta para eso, ¿verdad? Y es por eso que más adelante vamos a ver algunas de las características o qué es lo que, cuánto es lo que cuesta el seguir a Cristo. Capítulo 9 de Lucas, versículos 57 al 62. Amén, ¿verdad? Dice así: yendo ellos por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Después dice en el versículo 59, a otro Jesús le dijo: sígueme. Y éste respondió: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61, entonces otro dijo, ya es un tercero ahí, ¿verdad? Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús contestó: ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén, ¿verdad? Yo creo que esas palabras sí son fuertes, pero son claras para nosotros. Vemos aquí una vez más, y si ven en sus Biblias, dice ahí cómo seguir a Jesús. Es una parte de una característica en la cual nosotros podemos seguir a Cristo. Y vemos aquí nuevamente que hace mención de tres, como lo vimos anteriormente, que menciona del tercer discipulado, pues aquí también hace mención de tres individuos. Uno lo vemos que uno muy seguro de sí dice que está dispuesto a seguirlo a donde quiera que él vaya. En los versículos 57 y 58. Se aseguró, ¿verdad? Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero entonces Jesús le respondió: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues sí, todos esos animalitos, así como las zorras y las aves del cielo, tienen un lugar destinado a donde regresar. Salen por su alimento a lo mejor, salen un instante, pero regresan, ¿no? Entonces, es algo simbólico a lo cual el Señor se quiere referir a nosotros. Dice ahí más: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Quiere decir, si nos vamos al versículo 62, nos contesta, nos explica esa parte del versículo. Dice: Jesús contestó nuevamente en el versículo 62, ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok, voy delante en el camino de Dios, pero a veces, ¿qué pasa? Damos un camino hacia atrás, un paso hacia atrás, perdón. Y luego queremos andar el otro hacia adelante, pero a lo mejor el otro pie no me deja y dice: no, espérame, tengo que hacer algo primero y ya después te sigo.
¿sabes qué, Señor? No me he casado, ¿no? Déjame primero, me caso, tengo mis hijos y ya entonces continúa y te sigo. Son algunos ejemplos, vemos aquí, tres ejemplos claros, pero ¿qué ejemplo nosotros nos vemos reflejados? A lo mejor en ninguno de estos, pero sí hemos de tener alguna excusa o algún hecho que queramos justificar, el que queramos retener que el Señor no venga, ¿verdad? O espérame, Señor, todavía no me preparo, pero nada más termino esto, termino mi carrera, hago el otro y pongo mi negocio y ya entonces ya te sigo, ¿no? Y no debe de ser así, ¿verdad? Tenemos que poner primeramente a Cristo Jesús en primer lugar, que Él sea primero en todo lo que hagamos, y sabemos que después todo será por añadidura. Y lo vimos claramente en lo que vimos anteriormente, en Lucas 14, que primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Pues que tenemos que negarnos a nosotros mismos principalmente y ver siempre, renunciar a todo lo que poseemos y ver siempre a Jesús como el primordial en nuestra vida. ¿Será que también esto costará nuestra comodidad? Vivimos en un mundo, pues vaya que, pues muy materialista, y nosotros mismos a veces optamos por buscar esas comodidades o esos placeres que incluso no nos llevan a nada bueno. Hay cosas que a lo mejor sí nos ayudan a seguir en nuestra vida y que pues estamos en esa vida y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Es claro que tenemos que buscar cómo sostenernos, ¿verdad? Porque no podemos dejarle a Dios todo y que Él haga todo por nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte y trabajar para tenerlo. Pero tampoco no significa que tenemos que deshacernos de todo. Pero no debemos depender de la comodidad, porque eso que produce complacencia nada más, ¿verdad? Vemos por un lado que sí, existe la necesidad, pero también por el otro existe el deseo. Y son cosas muy distintas. La necesidad es pues simplemente, ok, yo necesito comer, necesito vestirme, necesito trabajar para tener sustento diario. Pero ya cuando deseamos cosas que están fuera ya de los planes a lo mejor de Dios, o cosas que no nos construyen o no edifican nuestro carácter, pues a veces cuando deseamos tenerlo, sí, a lo mejor trabajamos mucho para obtenerlo, pero no sabemos o no nos queremos dar cuenta o queremos aceptar de que esas cosas a lo mejor destruyen nuestra vida. Y lo vemos también en nuestra propia persona. Sí vimos que, ok, la necesidad es alimentarnos, pero hay que ver de qué forma también la hacemos. La necesidad también hay de vestirnos, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, eso también podemos convertirlo en un deseo, que no es necesario comer ciertas cosas, vestir otras cosas, que ya la estamos convirtiendo en una complacencia, en una comodidad, que no nos traerá cosas buenas. Si nos negamos a nosotros mismos, podemos llegar incluso a decir lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Vamos a leerlo completo. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, ¿verdad? Qué hermosas palabras, y el saber que Dios está dispuesto siempre a llevarnos hacia Él, hacia donde está Él, pero de nosotros depende
si queremos ir hacia donde Él está. Entonces, hagamos esfuerzos especiales para seguir en su camino. ¿Será que también nos costará laborar en la obra de nuestro Dios? Sí, ¿verdad? Y lo confirmamos en Mateo 28. Vamos a leer los versículos 16 al 20, en donde nos dice que somos llamados a obrar para el reino de Dios. Mateo 28, versículos 16 al 20, dice así la palabra de Dios. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Amén. Vemos aquí que no solamente ser discípulos somos aprendiz, ¿verdad? Podemos ser, incluso hasta podemos enseñar a otros también para que vengan al camino de Dios y sean también discípulos. Entonces, no siempre, o siempre más bien, vamos a estar aprendiendo nuevas cosas de la palabra de Dios, y no tenemos que limitarnos al conocimiento que Dios nos ha dado, sino que ir escarbando poco a poquito más. Vemos también en Mateo 6:33 que lo más importante que hay en esta vida pues es ser partícipes de ese reino. Y vamos a darle lectura, Mateo capítulo 6, versículo 33. Palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás será por añadidura. Amén. Nos insta a que vayamos y anunciemos el Evangelio, a que no nos detengamos por pensar que a lo mejor somos incapaces de hacer algo por mi prójimo o por aquel que está perdido en el mundo y que no conoce de Dios. ¿Y será que Dios nos hizo incapaces de hacer esto? A lo mejor podemos pensar en algún momento, ¿verdad? No puedo hacerlo, no puedo participar en esto, ponme otra cosa, Señor, porque soy débil en eso. Pero no, Dios mismo está con nosotros para ayudarnos y ser capaces de esto. Voy a darle lectura. Estuve leyendo unos fragmentos de lo que es Joya de los Testimonios, el tomo 2, de algo importante que habla acerca de la luz que el mismo Cristo nos ha impartido, nos ha compartido. Y es esencial que cada uno de nosotros seamos partícipes de todo eso, y que además nosotros de verdad reflejemos el amor de Cristo y enseñemos a los demás lo que Él mismo ha hecho por nosotros. Permítanme un poquito. ¿Será que también esto nos hará ahora sí que perder nuestras posesiones o nuestras comodidades,
o tal vez dejar a un lado también a nuestra familia y a nuestros amigos por la salvación. Voy a darle lectura al siguiente párrafo de Joya de los Testimonios, tomo 2, dice: es demasiado cierto que pocos han sentido alguna responsabilidad ante Dios. El amor, el juicio, la memoria, la previsión, el tacto, la energía y todas las demás facultades han sido consagradas al yo. Nada para Dios, todo para nosotros. Dice: dedicasteis más sabiduría al servicio del mal que a la causa de Dios. Habéis pervertido, incapacitado, hasta embrutecido vuestras facultades en la intensa búsqueda de ventajas terrenas con descuido de la obra de Dios. A veces hay oportunidades también de que cuando estamos con algún amigo o familiar, conviviendo, o incluso hasta nuestro propio trabajo, tener la oportunidad de predicar el Evangelio o dar testimonio de nosotros, de lo que estamos viviendo. Pero a veces, en lugar de hacer eso, hacemos lo que el otro hace. Y ahí ya está mal, porque entonces ahí estamos siendo tentados y estamos dejando que Satanás entre en nuestras vidas para ahora sí que hacernos suyos y que nosotros hagamos la voluntad del enemigo. Pero tener cuidado en esto. Recordad que Él los tiene por responsables de la obra hecha negligentemente o dejada sin hacer por vuestra infidelidad. No estamos siendo fieles a Dios. Dice: cuando más ejercitéis vuestras facultades por el Maestro, tanto más aptos y hábiles os volveréis. Mientras más nos acerquemos y nos aferremos a Cristo y permitamos que sus palabras entren en nuestra vida, seremos más aptos y hábiles. Y dice aquí: cuanto más íntimamente os relacionéis con la fuente de luz y poder, mayor luz será derramada sobre vosotros y mayor poder obtendréis para dedicarlo a Dios. Ahora sí que aquí nos insta y nos dice una vez más, ¿verdad? De ti depende cuánto quieres generar, cuánto conocimiento, cuánto beneficio, cuánta bendición. A cada uno de nosotros se nos ha cedido talentos que podemos presentar ante Dios, pero si los dedicamos para hacer otra obra, pues difícilmente Dios va a derramar sus bendiciones y va a dejar que ese talento o ese don que tenemos pues deje de funcionar, o simplemente no darnos otros, dotarnos de otros que se nos pueden añadir. Dice: y sois responsables por todo lo que podréis haber tenido, pero dejáis de tener por vuestra devoción al mundo. Cuando decidisteis seguir a Cristo, os comprometisteis a servirle a Él solo, y Él prometió estar con vosotros y bendeciros. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido ante Dios que ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa, le íbamos a ser fieles o que íbamos a seguir en su camino? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces, meditemos cada uno en su respuesta hacia Dios, y si realmente le hemos prometido a Dios algo, pues cumplámoslo con lo que hemos dicho. Dice: refrigerarnos con su luz, concederos su paz y hacernos gozosos en su obra. ¿Habéis dejado de experimentar estas bendiciones? ¿Acaso hemos trabajado en la obra de Dios y nos hemos frenado por alguna situación de nuestra vida? A lo mejor alguna enfermedad o falta de trabajo, a lo mejor no sé, alguna situación familiar o individual. ¿Habéis frenado alguna vez esto? Pues también habremos frenado las bendiciones de nuestro Dios. Dice: tened por seguro que es el resultado de vuestra propia conducta. Es la que nos va a permitir, si nosotros seguimos practicando esto, va a permitir que nosotros añadamos a nuestro carácter ahora sí que los frutos del Espíritu Santo, y permitamos que ese carácter sea moldeado
para ser un testimonio para los demás. Vamos a ir a Mateo, al capítulo 24, versículo 9. Versículo 9. Permitamos que nuestro Dios sea el primer lugar en nuestra vida y que todo lo que hagamos sea para darle la gloria y honra a Él. Dice Mateo 24, 9: entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Es un acontecimiento que ha de suceder o que está sucediendo cuando sea el fin del mundo y cuando las señales estén aconteciendo, ¿verdad? Vemos claramente que pues ya están pasando, y si no estamos pasando por eso, pues también tenemos que preocuparnos, ¿verdad? De cierta forma, porque entonces quiere decir que no estamos haciendo nada por Cristo, o no estamos haciendo su obra, no estamos trabajando por Él. Si estamos cómodos, si no está pasando, si no estamos siendo probados por nuestro Dios, entonces quiere decir que nosotros no estamos haciendo nada por Él tampoco. Vayamos también a Mateo 19, 19. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una parte fundamental también en la cual tenemos que llevar en nuestra vida, y siempre tener en mente que si nosotros honramos a los demás, también vamos a ser honrados, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que honrar a nuestro Dios. Si nosotros mediante nuestros actos estamos honrando, quiere decir que entonces estamos honrando a nuestro Dios. Tener en mente siempre, como lo vimos en Lucas 9, en el versículo 62, dice ahí, vamos a leerlo nuevamente para recordar. Lucas 9, versículo 62. Jesús contestó: ninguno que pone su mano al arado y mire hacia atrás es apto para ver el reino de Dios. Siempre tenemos que ver hacia frente, no mirar hacia atrás, y enfocarnos en todo momento en la visión de nuestro Dios. Sabemos muy bien, como lo mencionamos desde el principio, en todo momento, todo tiene un costo, todo tiene un precio, pero Jesús ahora sí que ha pagado el precio más alto por nosotros, ¿verdad? Ha muerto para salvarnos y para permitirnos la salvación. Algunos de nosotros hemos pagado un precio a lo mejor alto o bajo de lo que poseemos, pero no, ahora sí que no sobrepasa lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Y sabemos que nosotros no vamos a poder comprar la salvación con dinero, ¿verdad? Simplemente obedecer la voluntad de nuestro Dios. Vayamos a Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Sin antes leer otro fragmento de Joya de los Testimonios, dice: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como la luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. He aquí el valor de un alma. De nosotros depende mucho también si un alma, una persona es perdida o es rescatada de las tinieblas en las que está. Y pues ahora sí que no solo de nuestra alma, ¿verdad? Sí, tenemos que ver por nuestra salvación, pero no ver nada más por nosotros mismos, sino ver que hay otras personas que no saben nada
y que están sometidas sobre a grandes tentaciones o cosas tan horribles que a veces nosotros no hemos pasado, pero no pensamos que el prójimo está pasando por situaciones difíciles. ¿Y cómo lo podemos rescatar? Pues con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios mismo lo puede rescatar de esas circunstancias, pero tenemos que ser representantes de Cristo para poder hacerlo, porque bien sabemos que el Espíritu Santo trabaja de una forma tan particular, tan asombrosa, pero el Señor requiere de sus obreros, requiere de sus discípulos para que hagan esa labor. Y de esa forma, entonces, vamos a permitir que más almas lleguen a los pies de Cristo. En Romanos, como decíamos en el capítulo 12, dando lectura a los versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así: Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Tenemos que ahora sí que comprender que necesitamos que nuestro carácter sea moldeado y que seamos realmente transformados por Cristo. Vamos a pasar a Romanos 13, versículos 11 y 12, en donde hay una reprensión que tenemos que despertar del sueño sonolento que tenemos y no seguir dormidos en la situación en la que estamos. Tenemos que movilizarnos y permitir que el Señor pueda hacer su obra en nosotros también. Romanos 13, 11 y 12 dice así: y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Dice: pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y dice también el versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en comilonas y borracheras, no en pecados sexuales y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no fomentéis los malos deseos de la carne. Tenemos que vestirnos del Señor Jesús, y ahora sí que, como lo dicen los versículos 11 y 12, que hemos conocido el tiempo o que está muy cercano. Si ponemos un ejemplo, los días, las horas, las semanas, los años pasan de volada. Cuando menos nos acordamos, ya creció nuestra familia, ya creció el vecino, y decimos, no, pues ¿qué pasó, verdad? De un abrir y cerrar de ojos, ya pasó el tiempo. Y pasa tan rápido que a veces no nos detenemos en pensar en lo que no estamos haciendo. A veces sí pensamos en lo que hemos hecho, pero no en lo que no hacemos. Entonces, yo lo he pensado y los invito a meditar en eso. Mejor, sí, como les decía, pensamos en lo que estamos haciendo o en lo que vamos a hacer el día de mañana, pero no pensamos en lo que no hemos hecho. Entonces, meditemos en eso y permitamos que el Señor sea nuestro maestro, para que, como seguidores de Cristo, podamos aprender de Él y ser realmente sus discípulos. El mundo está ahora sí que en desenfrenos, en tantas cosas pues tan malas, tan aborrecedoras ante los ojos del Señor. Los valores, la ética, la moral se está perdiendo, y no permitamos tampoco nosotros que como cristianos seamos partícipes de esas actitudes, de esos actos inmorales, y mejor pongámonos en guardia.
estudiemos de la palabra de nuestro Dios y mantengámonos en comunión, porque eso nos va a hacer fuerte. Eso nos va a hacer fuerte, sobre todo en los días finales, en donde ahora sí que seremos probados de alguna u otra forma, y qué respuesta vamos a tener para el enemigo. Presentaremos con un escrito está ante cualquier tentación. Entonces, meditemos en eso y ¿qué es lo que debemos de hacer? Vayamos también a Juan, capítulo 9, versículo 4. Juan 9, versículo 4. Amén. Tengo que hacer las obras del que me envió, mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Será algún momento demasiado tarde en el que ya no podamos arrepentirnos quizá de nuestros errores, de nuestros pecados, o de lo que incluso no hicimos ni por nosotros ni por nadie, ¿verdad? Si no lo hicimos ni para nosotros, pues mucho menos para Cristo, ¿verdad? Ni para nuestro prójimo. Entonces, mantengámonos alerta y estemos en guardia, porque los tiempos son difíciles y hay que estar ceñidos de la coraza de justicia y hacer frente a toda adversidad. Vemos actualmente que los sermones que vemos actualmente, incluso en las iglesias, y tantas historias bonitas, como dicen, ¿verdad? Escuché por ahí que decían mucha lechita, pero nada, no hay palabra sólida. Hemos visto y lo vivimos que en los mismos templos no se predica la profecía o los testimonios proféticos, y por eso es que nos mantenemos a veces dormidos. Pero no es culpa del predicador, no es culpa del pastor, ¿verdad? Es culpa también de nosotros, porque no estudiamos. Entonces, no podemos justificarnos con el hecho de que el maestro me está enseñando de una forma incorrecta. En la escuela a veces ponemos esos pretextos, ¿no? Ay, es que ese maestro ni nos enseña nada. Es que no aprendí porque el maestro nunca fue a la escuela, ¿no? Entonces, lo vemos también de esta forma. Si no vamos a las escrituras, pues no vamos a encontrar a Cristo, y nunca lo vamos a poner en primer lugar, porque pues no nos acercamos a Él. Tenemos que ahora sí que estudiar y enfocarnos en lo que verdaderamente importa en estos últimos días, y vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, versículos 2, y le vamos a dar lectura también al 4. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 4. Dice así: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y vamos a leer el 3 también. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. No estamos en tinieblas, tenemos demasiada luz, y si no tenemos esa luz en nuestra vida, pues entonces busquemos la luz que es Cristo, porque solamente así vamos a tener claro el camino hacia cuál dirigirnos y permitir que otros también lleguen a ese camino. Nuestros días son breves y debemos de aprovechar cada momento de nuestra vida para ofrecérsela a nuestro Dios. Es claro que también tenemos otros quehaceres que hacer en la vida, pero vemos que lo más importante es hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces, tenemos que levantarnos, tenemos que primero despertarnos
limpiarnos de toda esa inmundicia que tenemos y lavarnos y vestirnos una vez más. Vamos a ver ese claro ejemplo que está en las Escrituras. Vamos a ir a Santiago 4, versículo 14. Santiago 4, versículo 14. Amén, ¿verdad? Dice así: y no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. No sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana, por eso es tiempo que lo que tengamos que hacer hoy, hagámoslo, presentémonos a nuestro Dios y digámosle a nuestro Dios todo lo que sentimos, todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Pidámosle incluso el perdón, pero también agradecerle, ¿por qué no?, de todo lo que ha hecho en nuestra vida, de toda la luz que ha derramado en nuestra vida y también la oportunidad de poder ser incluso sus discípulos. Vamos a leer Romanos 13:13 también. Vamos a leer desde el versículo 12. Para ir terminando con esta reflexión, Romanos 13, versículos del 12 al 14. Dice así: la noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como el día honestamente, no en comilonas y borracheras, no en pecados sexuales y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Entonces, ese versículo es claro y dejémonos de hacer actos que son incorrectos ante la presencia de Dios y que son inmorales ante Dios y ante los hombres también. Vayamos a Jeremías 6:15. Jeremías capítulo 6. Versículo 15. La palabra nos lo dice así, en Jeremías 6:15, perdón. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? No, se avergonzaron ni saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que van a caer, caerán cuando los castigue, dice el Señor. Claro, ¿verdad? Así como leímos Romanos 13, desde el versículo 12, vemos ahí la forma en cómo también nosotros podemos caminar con nuestro Señor y permitir que el Señor nos vista de su justicia, pero para eso tenemos que despertar, tenemos que ser limpiados también, tenemos que lavarnos y vestirnos del carácter y de nuestro Señor Jesucristo. Suena lógico, ¿verdad? Lo que se menciona, despertar y después ¿qué hacer? Limpiarnos, lavarnos y después cambiarnos. Es algo cotidiano que hacemos normalmente, pero si lo enfocamos a la vida cristiana, ahora sí que, pues, si lo queremos hacer o no lo queremos hacer, de nosotros depende, y el juicio caerá sobre nosotros si estamos haciendo obras inmorales, si no estamos permitiendo que el Señor, si no nos acercamos a Cristo, pues difícilmente Él también se va a acercar a nosotros, porque nosotros somos los que tomamos la decisión, tenemos ese libre albedrío, y pues acerquémonos a Cristo, sigámoslo, y ahora sí que cueste lo que nos cueste, seamos verdaderamente sus discípulos. Entonces, pues esta es mi oración en esta tarde, y espero que sea de bendición para ustedes lo que el Señor nos ha traído pues en este día. Que tengan un feliz sábado y pues casi inicio de semana, ¿verdad? Amén.